Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta es una emisión más de su programa A propósito de, donde hablamos un poquito de lo que es el análisis de las películas del cine de oro mexicano, de ese cine de blanco y negro, en donde obviamente comentamos películas, hacemos un análisis tanto económico, social, político de esa época y sobre todo vemos lo que son pues las historias de esas películas. Antes que nada, se me olvidó, vamos a presentarnos, Adrián. Muchas gracias, Esme. Pues nada, me presento humildemente frente a todos ustedes. La voz que les habla corresponde a Adrián Martagón, actor, dramaturgo, clown y docente teatral, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la orgullosísima carrera de literatura dramática y teatro. Esme, vénganos tus credenciales. Y, y yo soy Esme Anguis, estudié la licenciatura en comunicación en la Universidad de Anáhuac. También tuve la oportunidad de estudiar actuación en Casa Azul. He estado en varias producciones, tanto como actriz como del otro lado de las cámaras. Y bueno, no había mencionado esto, pero antes, hace mucho, tenía un programa de radio en WFM, en Televisa Radio. Entonces, realmente, bueno, pues a mí me encanta esto de transmitir mensajes, sobre todo por micrófono. Me ha costado un poco de trabajo esta transición de que ahora nos podemos ver, pero bueno, pues con mucho gusto y mucho placer para todos ustedes. Pues nada, el día de hoy vamos a hablar de dos películas que tienen un eje en común. La leyenda de La Llorona. Vamos a analizar dos películas. La primera, La Llorona, de 1960, y La Maldición de La Llorona, de 1963. Ambas producciones nacionales, dos películas que parten sobre esta leyenda popular, ¿no? Sobre esa mujer que va pregonando sus lamentos, el famosísimo "Ay, mis hijos". Y en estas dos películas vemos un tratamiento diferente de la misma leyenda, sobre todo de cómo la leyenda repercute en la actualidad de la película, ¿no? Una de la leyenda hacia los tiempos de los 60, de los años 60, y otra de la leyenda hacia el siglo XIX. Pero en ambas creo que va por ese lado. Esme, ¿nos quieres brindar las fichas técnicas o qué quieres comentar al respecto? Claro que sí. Pues escogimos La Llorona en dos películas, porque déjenme comentarles que al principio nos pasó un poco como en, ahí está el detalle, yo la recomendé primero, yo recomendé La Maldición de La Llorona, y luego ya cuando la vi bien, dije, como que le falta. Y luego vi la de La Llorona de 1960, protagonizada por Mauricio Garcés, Luz María Aguilar, María Elena Márquez. Y bueno, la primera, la de La Maldición de La Llorona, que es de 1963, es por Abel Salazar, por Rosita Arenas, por Rita Macedo, que es la antagonista en este caso, que es bueno, la que la hace de, pues no La Llorona, porque La Llorona era otra, pero la hace de antagonista, y Carlos López Moctezuma, que curiosamente en ambas películas es el común denominador, aparte de La Llorona, porque sale en ambas películas. El villano del Entonces, cine volviendo nacional. al relato, el villano, sí, pero en esta sale de bueno y en la otra sale de maloso, Exacto, así de exacto. súper malo. La dualidad. Entonces, así es. Entonces, bueno, por qué había escogido la primera, la de La Maldición de la Llorona de 1963, con Rita Macedo? Porque en mi mente se quedaron clavadas las imágenes, donde ella sale, la fotografía es espectacular, es excelente, en la ambientación, en la escenografía, todo eso hizo que en mi mente se quedaran grabadas esas imágenes y la música y los gritos y todo eso, ¿no? Pero realmente como película que tenga un arco dramático, que tenga una historia, que el guión está mucho mejor y todo, a mi parecer, creo que es la de La Llorona de 1960, donde precisamente cuenta un poquito más de la leyenda de La Llorona que todo mundo conocemos.
Ahora, es Justamente muy importante decir, estamos al revés porque Esme me decía, no, vamos sí, a ver la maldición, vamos a ver la maldición. Decía, no, Esme, está más difícil de conseguir. Veamos la de María Elena Marqués, por favor, ya está en YouTube, aquí está, yo te mando la liga. Y Esme me decía, no, no, hay que ver la de Rita Macedo, hay que ver la de Rita Macedo. Y bueno, movimos Roma con Santiago para dar con la de Rita Macedo y me dijo Esme, fíjate que no me gustó. Y le dije, bueno, hagamos un programa donde hablemos de las dos. de las dos. Y por supuesto, amigos, ustedes van a ser los que tienen la última palabra para ver cuál es la que les late más. Igual pueden ver las dos, nosotros les vamos a dejar los links en la cajita, para que puedan ustedes decidir cuál es la mejor película a su parecer. Ha habido muchas, muchas producciones, ha habido incluso nuevas producciones hoy en día. La verdad es que no nos quisimos meter en esas porque estamos tratando del cine de aquella época, como de los 50, 60, blanco y negro, en donde la manera de hacer películas era muy a la usanza de esa época, porque es de reconocerse todo el trabajo cinematográfico que han hecho a lo largo de todo este tiempo, sobre todo por la manera de hacerlo, o sea, los carretes aquellos que se mandaban a Los Ángeles a revelar, luego los traían a México, la cámara de cine era una cámara como del tamaño de un cuarto, o sea, ese tipo de cosas es lo que a nosotros nos gusta en la manera en cómo se hacía cine. Pero bueno, si ya sin tanto preámbulo, vamos a darle pie a lo que es la ficha técnica. Voy a empezar con la que me gustó, con la de La Llorona, de Venga, 1960, si me lo permites, Adrián. por favor, maestra Anguis. Maestra, gracias. Bueno, 1960, el título se llama La Llorona. El casting o los personajes es, bueno, más bien el casting, sí, el elenco. Es Mauricio Garcés, Luz María Aguilar, Eduardo Fajardo, que es el que la hace como de español conquistador, María Elena Márquez y Carlos López Moctezuma. Ah, y hay una niñita que en realidad, bueno, en ficción sale como niño, que es el famoso Jorgito. Bueno, tenemos aquí que es un cinedrama de Adolfo Torres Portillo. La dirección corre a cargo de René Cardona. Esta película está basada con escenas retrospectivas de la leyenda inspirada, bueno, de la leyenda de La Llorona, inspirada en una obra teatral de Carmen Toscano. El director de fotografía es Jack Draper. La edición es a cargo de Jorge Bustos, la escenografía de Ramón Rodríguez Granados, jefe de producción Ricardo Beltri, es la unidad de rodaje México. Me llama mucho la atención que es, de nuevo, Estudios Churubusco, que bueno, Estudios Churubusco es así como Hollywood, porque todas las películas, de verdad que se han hecho grandes películas en México, Estudios Churubusco tiene ahora sí que la medallita de oro. El sonido es de RCA. Otra cosa que me llamó la atención, Adrián, es la orquesta de la sección de filarmónicos de la Secretaría de Trabajadores ha de ser de la producción cinematográfica de la República Mexicana. Dirección y fondo musical por el maestro Luis Mendoza. Tenemos como productora asociado a Dawson Bray, Okay. y la producción de José Luis Bueno. Ah, es producida por Bueno Films. Sí, fue Bueno SADCB, perdón. Bueno SADCB. Yo soy bueno, no lo niego, pero... Bueno, esa es la ficha técnica de lo que es La Llorona. ¿Por qué se me hace mejor esta película? Por el contenido dramático, trae efectivamente esa retrospectiva de la leyenda de La Llorona. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque todos como latinoamericanos, nosotros que vivimos y somos mexicanos, de ahí para abajo, es decir, para el sur, no sé si en Argentina todavía, pero pudiera ser, nosotros crecimos con leyendas. ¿Por qué? Porque obviamente eh, por la conquista de los españoles tenemos nosotros un mestizaje. Todos somos beige y bilingües. Bueno, ¿por qué? Porque
justamente en la historia de La Llorona voy a comentar de qué trata. Tiene dos vertientes, una mesoamericana, una prehispánica y una novohispana. No sé, Adrián, si quieres que comente esto antes o quieres echarte la ficha técnica de la otra película. Pues iba a hablar como un poquito de la sinopsis de esta, y te parece si ahí cuando hablemos del flashback nos cuentas la leyenda. Va, me parece muy bien. Sí, porque es La, larguita, ¿eh? Es sí, larguita. vamos a darle acá su especial a Esme. Tenemos que es Mauricio Garcés, de sus primerísimas cintas que estaba rodando. Obviamente no es el personaje que le daría fama del conquistador, muy al estilo de las comedias de Enrique Jardiel Poncela, sino que vamos a encontrar a un Mauricio Garcés muy joven, interpretando a Felipe Arnaiz, quien pues está comprometido con Margarita Montes, Luz María Aguilar, y bueno, finalmente ellos terminan casándose, tienen un matrimonio joven y Garcés pues quiere seguir divirtiéndose con su mujer, quiere salir a pasear, quiere llevarla al cine, quiere vivir la fiebre del sábado por la noche. Y ella pues le dice, sí, pero pues mira, tenemos al bebé, ¿cómo te explico? No, que está el niño. Y entonces Mauricio Garcés le dice, pues sales conmigo o buscaré con quién salir. Y ella le dice, no, no, por favor, no. Dice, voy a hablar a la agencia de niñeras para que traigan a alguien y se encarguen del pequeño, porque yo quiero salir contigo. Y esta noche saldré contigo o sin ti. Y Así entonces le da el ultimátum. se la Ajá, pone pinta, ¿no? ajá, sí. Le dice, ¿vas a querer o se lo echo al perro? Y entonces, esa noche que va a salir Mauricio Garcés, lo detiene su suegro, interpretado por López Moctezuma, y le dice, oye, mijo, dame unos minutitos, no, ya tienes mucha prisa. Dice, no, pues le doy 20 minutos, 20 minutos para hablar con usted porque pues ya me voy. Ok. Y entonces comienza a relatarle una historia ahí de unos fulanos que vivieron en la Nueva España, y Mauricio Garcés se desespera, ¿no? Le dice, a ver, por favor, suegro, abrevie, que yo me tengo que ir, a mí que me importan estos señores. Y la historia que relata Carlos López Moctezuma es una historia soberanamente importante y clave para la película. De hecho, nos vamos a todo un flashback a contar la historia de estos ancestros que vivieron en la Ajá. época novohispana, y le cuenta el Sí. origen de La Llorona, cómo surge La Llorona, y dentro de la película, la versión que cuentan es pues la historia de una chica que se llama Luisa del Carmen. Luisa del Carmen, pues quien vive un amorío con Don Nuño. Don Nuño le pinta los cuernos, y ella en su desesperación, en su locura, asesina a sus hijos, a los hijos que tuvo con Don Nuño, y posteriormente pues está presa de esta esquizofrenia. El pueblo la lincha y la Santa Inquisición hace lo propio. Ella muere colgada, y repite, ay mis hijos, ay mis hijos, ay mis hijos. Se supone que la maldición, según La Llorona de 1960, es que ella regresará cada generación a matar al primogénito de esa familia para vengarse de Don Nuño y los cuernotes que le puso. Correcto. Algo muy importante de mencionar, Adrián. Antes de irnos a todo eso, porque ya les contaste casi la mitad de la película. Sí, sí, o sea, es que aparte lo cuentas de una manera tan rápida que bueno, o sea, tiene sus bemoles porque pues no está tan sencillo. O sea, recordemos que pues se supone que es hace 500 años. De hecho, estamos en el 2021 y esto ocurre en 1500 y algo, ¿no? Entonces, prácticamente estamos hablando de 500 años antes, nada más que la película obviamente se cita en los años 60. Pero el relato de La Llorona efectivamente data más o menos de la sociedad nueva hispana,
cuando ya vivían, vamos a suponer, en 1580, 1590, en la película lo datan en 1560, vamos a suponer que a suponer que así lo eran, ¿no? Entonces, en esa época, las castas estaban extremadamente divididas, o sea, era el español peninsular, el criollo, ya el nacido aquí en América, hijo de españoles, el mestizaje de indio con español, que realmente de ahí venimos toda la sociedad mexicana y muchos latinoamericanos. Y de ahí para abajo, por así decirlo, venían los altapatrás, el coyote, el sambo, una cantidad impresionante de castas, más o menos son como 20 castas, sí, las castas de esa época que se iban mezclando las razas. Por ejemplo, había una de negro con indio. Entonces, se supone que en esa época se creía que se iba degradando la sangre. Obviamente, en esta historia de la Llorona, en la versión novohispana, tenemos que este español peninsular, conquistador, conoce eh, a una mestiza, hija de una princesa mexica con un conquistador, entonces legítima mestiza. Obviamente los rasgos físicos pues pueden salir pues beige, o sea, como somos casi todos los mexicanos o los latinos de piel morena, pero con ciertos rasgos como españoles, o bien puede ser un poco andaluces, por también la mezcla que tuvieron de conquistas en España, la invasión del Imperio Otomano, etc. Entonces, por ejemplo, tenemos gente de Guadalajara, de esas partes que se ven un poco como árabes, ¿no? La otra vez tuve la oportunidad de ver una serie turca y dije, oh, ¿qué son de Guadalajara? ¿Son de Jalisco? Y no, eran de Turquía. Pero véanlos, si no me creen, véanlos, son muy El parecidos. mismo nombre Guadalajara es un nombre árabe. Es un nombre árabe, así es. Bueno, entonces, a lo que me refiero es, en esa época, que un español peninsular tuviera hijos fuera del matrimonio, bueno, ya era un escándalo. Y tener hijos fuera del matrimonio y con una india o una mestiza o con una zamba, una coyota, una salta para atrás, un mejor no me veas, o sea, estoy describiendo todas las castas que existían en la sociedad novohispana, pues era impensable. ¿Por qué? Porque los conquistadores aquí cuando llegaron, Hernán Cortés les consigue una gran cantidad de beneficios por haber conquistado, o sea, toda América casi, bueno, o la mitad de México para abajo, pero México contaba con la mitad de Estados Unidos hacia Argentina. Entonces estamos hablando son los conquistadores, o sea, pero impensable casarse con una de las indias de aquí, por muy princesas que fueran. Bueno, sí, Hernán Cortés sí se casa con hija de Moctezuma o no me acuerdo de quién, Con Tecuishpo. porque él quería tener linaje noble, aunque fuera de indios, pero linaje noble quería tener. Entonces, en esa época, Don Nuño se enamora, bueno, o no se enamora, más bien le gusta el personaje que desarrolla Marilena Márquez, que en este caso es Luisa del Carmen, tiene hijos con ella, la aparta de su familia, que ella cuidaba a su madre muy enferma, que era la princesa azteca de esa época, o sea, la hace renegar de su misma raíz y le hace hincapié de lo de la sangre. Y no obstante con eso, se decide casar con una española peninsular, dejándola a ella como la otra, dejando a sus hijos como los bastardos, como muchos, o sea, como muchas publicaciones, incluso la de Octavio Paz, de los hijos, voy a decir la palabra, no me gusta decir esta palabra porque me cae regorda, pero es la chingada. O sea, y pueden ver ese tratado de Octavio Paz de por qué se supone que todos los mexicanos somos hijos de. Claro, al ver esa magnitud de que el español peninsular la engaña, porque la engaña, la deja embarazada, le hace 2 hijos, le reniega de la sangre, le dice en pocas palabras que sus hijos son bastardos, que nunca se va a casar con ella porque es mucho menos. Obviamente la otra señora se pone loca, se vuelve loca
y como le hace hincapié de lo de la sangre, pues entonces ella, dentro de su locura, pues argumenta de que, pues es la sangre lo que es, pues entonces reniego de tu sangre también y tu sangre son tus hijos. Entonces por eso es que ella se venga matando a sus hijos. Algo fuerte, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Qué Qué fuerte, o fuerte. sea. Y que además Es la más, hasta locura te quedaste callado así. me dejó impactado, así me frició la historia. Que además creo que la locura es un tema muy, muy de interés para la sociedad novohispana siglo de Oresca, ¿no? Recordemos que es una sociedad extremadamente católica que viene tomando ese tema del elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam. No es gratuito que uno de los libros más importantes del doctor de la iglesia haya influido, bueno, no estoy seguro si era doctor o no, lo vamos a checar y aquí lo anoto, haya influido en el Quijote, otro texto soberanamente importante de la locura, Ajá. la leyenda de la Llorona que nos habla de esta locura, de esta mujer que pierde la razón y que vamos a ver posteriormente en Fernández de Lizardi, que también recupera el tema de la locura. El Payo contra todos o todos contra el Payo, una obra de teatro maravillosa, en donde, bueno, descrita muy atinadamente por una amiga mía, como el atrapado sin salida del siglo XIX en verso. Así, básicamente esa es la historia. Entonces sí, creo que es un tema de importancia para la sociedad que le toca vivir, ¿no? A estos españoles que descubren. Exacto, y sobre todo habría que tomar en cuenta que en esa época, bueno, no solo en esa época, hoy en día la religión católica eh, eh, de alguna manera ha influido de una manera impresionante en muchísima gente y muchas veces toman decisiones con respecto a las religiones y más con la religión católica. Entonces, pues imaginémonos eso, ella su gran ilusión era casarse con él de blanco, estar tener una misa, ella se mete a la iglesia incluso. O sea, recordemos que en esa época los ya nacidos en México, mestizos y demás, tenían una ideología dualizada. O sea, habían adorado a las deidades mexicas y ahora también estaban adorando a un Dios, un solo Dios bueno, que era todo amor, todo comprensión y todo. O sea, es una sociedad en crisis total. Entonces, bueno, esta mujer, Luisa del Carmen, por eso enloquece y arremete en contra de sus hijos, lo cual es el peor pecado que pueda haber porque es su creación. Ok, y bueno, y la Inquisición también, ¿no? La Inquisición, que es un elemento recurrente, igual está en otras películas, como Siempre Tuya, de Jorge Negrete, y bueno, Macario, que es la más Macario famosa, también. ¿no? También tiene un peso dramático muy importante, más que histórico, dramático. Pero bueno, vamos a migrar hacia la otra película, hacia la otra cinta que nos ocupa el día de hoy. Sí. La Maldición de la Llorona, 1963, producida por Abel Salazar, la favorita de Esme Anguis, la peli de terror que... que le provoca el espanto, el grito, las pesadillas nocturnas. ¿A quién tenemos acá en esta ficha técnica? ¿Quién es? Bueno, ya dijimos que el productor es Abel Salazar y su compañía, pero ¿quién más participa? Mira, está Rita Macedo, que es la antagonista, la gran antagonista. Tenemos a Abel Salazar, que él es el principal, bueno, el protagonista. La otra protagonista de la historia es Rosita Arenas, una mujer muy guapa también. Tenemos Que se a acababan de Carlos. casar, estaban recién Exacto. casaditos. O sea, en la vida Sí, real, sí, pues. sí. En la vida real, ajá, nada. Era bien tóxico, don Abel, por lo que cuentan algunas crónicas, ¿no? Justamente las que van a terminar con estos dos matrimonios de Gloria y Ajá, de Arenas, dos bellísimas y dos extraordinarias actrices. bellísimas. Sí, y yo creo que, bueno, es en el momento en que él se vuelve productor de sus propias películas.
Es un poco difícil de ser actor primero y luego producirse sus propias películas como Violentín Trujillo y Los Hermanos Almohada. Digo, yo así les digo porque en algún momento los escuché ahí, pero porque sí, efectivamente se hacen sus propias películas. Entonces, cuando eso pasa, pues es mucho como al capricho de la persona. Es por eso que cuando voy viendo que él es el productor de esta película, digo, ay, con razón parece un poco de las luchas, porque de hecho, en parte de su vida cinematográfica, él participa en muchas películas terroríficas. Le De entró esas películas, durísimo al género de terror. sí, sí, de hecho tengo aquí unos datos que, bueno, dentro de sus producciones, bueno, tenemos El vampiro en 1957, tenemos, ¿qué dice aquí? El ataúd del vampiro, 1957. La segunda Luego parte. la casa embrujada de 1964. Él también participó en películas como Capullito de Alelí en 1944, siendo muy joven. También en Las cinco advertencias de Satanás, 1945, de Fernando Soler. En Los Tres García, donde se hace muy, muy, muy famoso por estos personajes icónicos, en 1946, de Ismael Rodríguez, entre otros. También Ella, Lucifer y yo, donde nuevamente trata este tema del el mito fáustico, ¿no? Del chamuco, chamuquín de las chamuqueras que se le aparece al enamorado ofreciéndole un contrato de compraventa con su alma para ganarle los favores de la chica guapa, que en este caso era la inigualable Sara Montiel. Bueno, ¿de qué va esta película de La Maldición de la Llorona? Eh, Está Rita Macedo, quien es, voy a hacer otra vez mi super sinopsis. Rita Macedo, que es La la, sinopsis rápida. la sinopsis de como le gustan a Mauricio Garcés, ¿no? Cuéntame el chisme rápido y ya me voy a la fiesta. Trata de Rita Macedo, que es una mujer que vive en una casona en las afueras de una población. La primera escena es el asalto a una carreta por unos perros muy violentos, me parece que son Doberman, y un tipo jorobado que camina cojeando, que es Carlos López Moctezuma, que llega a hacer ahí estragos y maldades a los de la carreta. E imponentemente vemos a Rita Macedo con un maquillaje soberanamente diabólico, gótico, en una fotografía que nos va a dar paso a la introducción, a los créditos y etcétera. Ella llama a su sobrina, que es Rosita Arenas, para que regrese a esta casona, pues so pretexto de una herencia, ¿no? En realidad ella le va a contar ahí la historia terrorífica, pero bueno, le dice, no, pues, ¿sabes qué, mija? Te dejamos aquí unos dineritos, vente para acá. Llega Rosita Arenas con su esposo, con quien se acababa de casar, Abel Salazar, Uh-huh. y llegan a la casona que se ve así de miedo, de que forzosamente ahí no te tienes que meter, no te metes ahí. Cliché de que el cochero les dice, no, bastante hice con traerlos hasta acá, yo me voy, ni siquiera quiero llevarles las maletas. Y sale pelado el cochero, vemos la atmósfera sombría de que ahí algo va a pasar, el sirviente que es López Moctezuma, el Rengo, es, oh, buenas noches, oh, los estaba esperando, mi patrona, pasen, aquí está su habitación. Entonces vemos cliché tras cliché tras cliché. Sí, recordemos que él tiene la mitad de la cara quemada, tiene unos zapatotes como este tamaño, que ahora o sea, sería como muy Frankenstein. normal ver a una chica o un chico con esos zapatotes, pero antes sí, era únicamente para los cojos, o sea, los cojos de esa época que ya traer un zapatote era tremendo, tremendo. Y está jorobado, está marcado de la cara, o sea, es como dices, Adrián, cliché tras cliché de las películas de terror, o al menos se me figura un poco tipo expresionismo alemán, Sí. que es como todo surrealista, como que es demasiado, no surrealista, sino es más, es expresionista total. Eh,
Además, esta cinta me recuerda al cuento La caída de la caída de la casa Usher de Alan Poe. Ah, sí, la espantosa casa de los Usher, sí, claro. Sí, que es igual la llegada a esta casa en las afueras, una casa que forzosamente es no te metas ahí, algo malo va a pasar. Y bueno, ¿no? Ya una serie de eventos sobrenaturales, un muerto que no está muerto. eh, bueno, en la película además vemos estos vampiritos del cine de terror que son Así de, murciélagos tiesos de y el plástico. sonido, claro, Es una joya, a mí me encantó justamente por la cantidad de clichés de terror que tiene, porque claro. eso es típicamente, o sea, si yo diera una clase sobre cine de terror mexicano, pondría esta. Creo que reúne muchos elementos básicos, característicos Ajá, y sobre todo del cómo hacerla, ¿no? Mencionabas lo del cine de luchadores, un sí, género totalmente mexicano, que vemos en las sí. peleas que tiene Abel Salazar con López Moctezuma. Ah, sí, sí, que tienen que verla, amigos. O sea, cualquier película de luchadores le hacen así. Y le hacen, ¡pa! Siempre la mano va así, yo no sé por qué, y ¡pa! ¿No? Y es muy, muy simpático ahora que lo mencionas, Adrián. Sí hay muchos elementos que son típicos de ese tipo de películas. Por ejemplo, tenemos el campanario, el deforme, eh, la neblina, los árboles como tenebrosos, como de heno, el calabozo, la rueda de carreta, que siempre hay como algo ahí incrustado, Los los espejos, pasadizos, los espejos, que son portales para estos seres del más allá. Una maldición siempre es como garantía de una película de terror. Sí, el maquillaje cuando se transforman o cuando los demonios están poseyendo a la persona, siempre tenemos, pues sí, perdón, la parte histórica o la parte religiosa también. la musiquita de órgano, ¿no? Porque tocan. La música de órgano, los vampiros, esos, los murciélagos, los vampiros, ¿eh? Los murciélagos, claro, las telarañas. Ah, y me encantó algo, los animales. No son Doberman, son, me parece, Gran Danés. Grandones, sí, tienes razón. Gran Danés son salvajes esos. Y los ratones. Hay ratones en todos lados. Que también nos recuerda como estas historias de, oh, debes de pasar una noche en la mansión para poder ganarte la herencia. Sí, no hay ningún problema, lo haré. Oh, no, ¿en qué nos metimos? Tenemos que irnos de acá. No pueden irse hasta que culmine la noche y apenas son las 11. Falta mucho para el amanecer, ¿no? También el rollo del amanecer, la Claro. importancia de la luz. ¿Por qué no te gustó, Esme? ¿Por qué no te gustó? O sea, ¿por qué no me gustó? Porque dramáticamente no le encuentro como mayor historia. O sea, se resuelve muy rápido. Hablando de un arco dramático, en donde hay un principio, hay un desarrollo, un clímax y un desenlace en la mayoría de todas las historias, guiones, películas. Aquí el inicio es un poco lento y cuando llega el clímax muy rápido, el desarrollo no le veo mucho desarrollo, ya llegaron, todo se desarrolla en una noche y, y se resuelve muy rápido. O sea, a partir de que llega la tía, bueno, pues, o sea, está como muy predecible. O sea, la tía se ve mala, la sobrina ya quería ver a su tía, pero la tía ya está como que, como muy loca y se va de entrada, se va para decirle, o sea, le dice todo lo que va a pasar. O sea, tú eres parte de una maldición y entonces, mi mamá era la llorona y, o sea, la mujer que grita, no sé qué, y meten una serie de, como de un flashback al estilo Jodorowsky,
porque hay un flashback o hay una parte de reminiscencia en donde parece que estamos viendo esa película de Jodorowsky cuando salió María Félix, que están todos como en otra dimensión, están fumados o yo no sé qué, digo, pero en esa época, en los 60s, era como muy alucinógeno la onda. Hay un collage de Y ojos, yo recuerdo, ¿no? Como de un collage de ojos, ojos que ojos, más bien ojos. parecían extraterrestres, porque todos tenían los ojos así. Yo no sé qué tenían con los ojos así como de alien, Yo así pensé en como de Cats. marciano. Ajá, como de marciano. Ahí creo que el director de arte definitivamente sí trabajó con Jodorowsky o con las películas del Santo, cuando salían los marcianos y cuando salían los monstruos esos que tenían tres Pues, tripitas así de... Entonces se me hizo como de película del Santo. O sea, lo único bueno que rescato es la escenografía, la música, rescato, pues sí, lo que es la ambientación y todo bueno, pues sí, eso, básicamente. Pero en sí la historia, el arco dramático se me hace que se resuelve demasiado rápido y no tiene más allá. O sea, le dan mucho peso a todo lo que sucede en la casa, pero más bien parece como de casa de los sustos, como cuando uno iba a la feria de Chapultepec y se metía a la casa de los sustos de que de repente salía uno y, ¡oh! Y luego ibas caminando y salía otro, ¡oh! Y ¡oh! O sea, por eso es que no me atrapó. En cambio, la otra, la de La Llorona, tiene una historia, un principio, un desarrollo bien hecho, un clímax y un desenlace y un final. No les voy a contar, no les vamos a contar el final porque tienen que verla. Las dos, las coincido con dos. todo lo que dijo Esme. O sea, lo que yo sigo prefiriendo la maldición de la Llorona. La, Porque además fue como, ok, voy a ver peli mexicana de terror. Empieza, atmósfera, casona, vieja palomitas. loca. Y yo dije, sí, es esto lo que yo quería ver. Es esto lo que vine. A huevo, cliché tras cliché. Muy bien. Entonces, Claro, creo que cumplió con mi expectativa de esto es lo que espero. de Abel la Salazar, película mexicana. producción de Abel Salazar, eh, Producción. protocine de luchador, cumplió con mi cometido del sábado por la noche. Así es. Una cosa muy importante, amigos, que hay que remarcar es que curiosamente en esa época aquí lo hacían en serio. O sea, no era con el afán de hacer mofa del vampirito, del monstruo. No, no, o sea, de verdad lo hacían en serio. Tan es así que en otros países como en Francia pensaban que El Santo, por ejemplo, ya hablaremos en su momento del Santo, o de todas las películas mexicanas, ellos que pensaban que era como un poco de entre surrealismo y expresionismo alemán. O sea, no pensaban que de verdad era así, o sea, que lo estaban haciendo con su mejor esfuerzo. No era con el afán de hacer reír, era con el afán de hacerle a la gente sentir miedo. Pero entonces en Europa, como ya venían de otras corrientes artísticas, de otras corrientes estéticas, de verdad pensaban que era a propósito, pero no. O sea, sí lo estaban haciendo en serio, o sea, sí la intención o el cometido era provocar miedo, pero la verdad provocaban risa, como dices, hey, los clichés son fabulosos y se echan las luchas y el vampirito de plástico y el monstruo y pero bueno, es importante remarcar, amigos, que aquí sí se hacían en serio las películas. Lo que pasa es que las interpretaban mal en Europa, sobre todo en Francia, que pensaban que era como un poco entre surrealista y expresionista. Es curioso, de aquí me voy a enganchar. Es curioso que menciones Francia, porque creo que es justamente en Francia donde comienza un tratamiento serio del cine de terror, con Georges Méliès, a principios de 1900, el mago Méliès, que era un prestidigitador, actor de teatro y de carpa, que cuando descubre las maravillas que se pueden hacer con el cinematógrafo, estos montajes, la doble posición de negativos, comienza a hacer, tiene dos cortometrajes que se consideran como lo primero que hay de terror como tal, donde aparece el demonio que seduce a unas religiosas que están en un convento, y es este demonio pues deformado, grotesco, pues sí, muy, muy como el teatro que se estaba haciendo en ese momento,
demonio hasta valleinclaniano, podremos llamarlo así. Y luego, evidentemente, el cine, antes de llegar al expresionismo, tiene un pico muy alto porque los nórdicos estaban mirando hacia las cuestiones de la muerte. Hay dos películas importantísimas del cine sueco que son antes del expresionismo. La primera, Häxan, la historia de la brujería, es un falso bueno, no es un falso documental, es un documental ficción que nos cuentas la historia de la brujería. Hay litografías y tomas de libros de la Edad Media. Es una maravilla y está completa en YouTube. Véanla, por favor. Y la otra es Jack Harlan, El carretero de la muerte, inspirado en una novela de Selma Lagerlöf, donde cuenta la historia igual de una carreta que transporta muertos hacia el final del año. Luego vamos a ver justo el expresionismo alemán. Y esto que se está haciendo en Europa, es muy curioso. Fíjate que lo veía yo en una cátedra recientemente, porque en Europa trabajaban el terror desde el concepto de lo demoníaco, el concepto de la muerte, el concepto de la dualidad, ¿no? El doppelganger alemán, en El gabinete del doctor Caligari, por ejemplo. Muy buena película esa del gabinete del doctor Caligari. Maravillosa. Muy buena. Esa y Nosferatu, me encanta. Esa Nosferatu. Metrópolis también es de las icónicas. La triada del cine expresionista alemán, ¿no? Acabas de nombrarlo. Y luego, cuando el cine de terror llega a Estados Unidos, ya es un cine de monstruos. No de concepto, sino de monstruos. Las versiones de Drácula en los años 30. Los años 30, de hecho, son la época dorada del cine de terror gringo. Dráculas, Frankenstein, momias, el hijo de Frankenstein, la novia de Frankenstein, el hombre lobo. El hombre lobo, de hecho, creo que es de 1940, o sea, ya es la última que cae dentro de esta edad dorada. Y el cine de terror mexicano tiene dos películas importantísimas al inicio, en los años 30. Una de ellas que se llama Dos monjes, firmada por Juan Bustillo Oro, y la otra es El fantasma del convento, con guión de Fernando de Fuentes. Sin embargo, las dos películas pues se quedan en filmes aislados, no tienen una repercusión, no se sigue explorando el género. Toda la década de los 40 y hasta mitades de los 50, pues proliferan lo que ya habíamos dicho, el cine de charros, el cine urbano, un poco de gángsters ahí con Juan Orol, pero no se explota el cine de terror hasta finales de la década de los 50. Y la gran aportación que va a dar México, o si es que puede ser grande o no, pero la aportación de es México gran aportación. Sí, es el cine de luchadores. Especial. Sí, es el cine de luchadores como género específico y netamente mexicano, 100%, como otra manera de entender el terror. Claro. Efectivamente, Adrián, sí. O sea, sí crea como un género especial que aporta obviamente al cine otra visión para ver el terror. Entonces es fabuloso que, bueno, aquí lo hacen con la mejor intención de causarlo, pero bueno, en el mundo como ya habían tenido ese recorrido de manejar el terror de otra manera, pues ya es un poco hasta como de risa. Es por eso que me gusta más la de La Llorona de 1960, porque su tratamiento es diferente y se basa más que nada en esta leyenda novohispana, que precisamente justo en este momento voy a comentar de dónde viene esa leyenda novohispana. Resulta que no únicamente viene desde ese tiempo. Recordemos que a la llegada de los españoles, antes de llegar, casi 10 años antes de la llegada de la conquista de los españoles, Moctezuma Xocoyotzin tuvo unas visiones que se le denominan presagios, que justamente estaba encontrando en una tesis que hice, ya tiene mucho. Y esto lo saqué del texto de los informantes de Sagún, del libro 12 del Códice Florentino y de la historia de los tlaxcaltecas de Diego Muñoz Camargo. Bueno, entre otros códices, ¿no? Y justamente menciona los presagios. Muy interesante porque
casualmente estamos viendo muchos de los presagios en esta era, en esta época. Voy a mencionar unos 3 o 4. Uno de ellos dice: 10 años antes de venir los españoles, primeramente se mostró un funesto presagio en el cielo. Una como espiga de fuego, una como llama de fuego, una como una aurora, se mostraba como si estuviera goteando, como si estuviera pulsando el cielo. Entonces, recordemos que en esa época, todo lo que fuera cometas, todo lo que fuera granizo de un tamaño espectacular, todo lo que fuera unos incendios, menciona otro de los presagios, unos incendios en la casa del Templo Mayor, en unas como chozas, incendios de la nada. Pero otro presagio muy importante fue el sexto de esto. De hecho, dice que se escuchó en muchas ocasiones a una mujer que gritaba, gemía y lloraba por las noches diciendo: hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos. Hijitos míos, ¿a dónde os llevaré? Este forma parte de los antecedentes de la leyenda de la Llorona. Ahora, se dice que en esa época era la Cihuacóatl la que estaba saliendo a gritar en las calles de Tenochtitlan. La Cihuacóatl es una mujer serpiente eh, y formaba parte de la estratificación jerárquica del emperador. Entonces teníamos que el emperador tenía a a un como gobernante, como un sacerdote, que en este caso es la Cihuacóatl, y tenemos a un jefe guerrero. La Cihuacóatl tenía esa dualidad de ser hombre y mujer. Mujer serpiente, hombre mujer. Y posteriormente es la diosa de los nacimientos, de la fertilidad y de la tierra, pero también de la muerte. Entonces, esto es muy interesante porque a lo mejor amigos que nos están escuchando en Centroamérica o en Latinoamérica, porque también tenemos seguidores allá, Adrián, déjame decirte, también les puede interesar porque como venimos del mismo mestizaje, bueno, pues las historias prehispánicas dan lugar a estas leyendas novohispanas para que se lleve a cabo esta leyenda de la Llorona. Y otra cosa muy importante, Adrián, antes de darte la palabra, resulta que en Coyoacán, lugares como Coyoacán, en lugares como San Ángel, lugares como Santa María la Ribera, se dice en los 60s, todavía 60s, más o menos 60s, 70s, se dice que se aparecía la Llorona en las noches. Se le aparecía a los hombres que se iban de juerga y se dice que era una mujer vestida de blanco con el pelo muy, muy largo, pero nunca la podían alcanzar. Esa es un relato de que lo contaba mi familia, bueno, que se le apareció al esposo de mi bisabuela, que se iba de juerga y en las calles de Santa María resulta que vio a una mujer muy guapa, de muy buen cuerpo, pero nunca le veía la cara, o sea, siempre iba en las calles y los hombres ahí entre medio borrachines y medio flameados de la fiesta y demás, los perseguían. Y justo cuando le decían, señorita, no sé qué, volteaba y que era una calavera. Esa es como de la leyenda tradicional de La Llorona de hoy, bueno, de tiempos contemporáneos. Sí, acá en donde radico actualmente, igual se mencionaba, ¿no? Que en las grutas del cerro más importante de acá, que es conocido como el Cerro Cabezón, se dice que igual, ¿no? Ahí habitaba la mujer de blanco, esta, con su cabellera larga. No sé, igual tiene que ver cierta conexión, igual y no, pero la película de La Llorona, la del 60, por cómo está tramada la infidelidad y cómo se desquicia a través de eso y dice, no, pues ahora mato a los morros. Me recordó A los morros. a los morris, a los niñitos, a los O sea, chavalitos, oye, nos vas llevando así como historia así de relato de terror y los morros. rompiendo la atmósfera totalmente. Ok. Me recordó al mito de Medea, esta mujer bueno, mujer diosa, que al sentirse burlada por Ah, Jasón por Jasón, sí. es este argonauta que había invocado la ayuda de Medea para conseguir el vellocino de oro, pues
se compromete en matrimonio con otra chica, y Medea igual se desquicia y termina matando a los hijos de Jasón y huye Ah, con mira. un carro alado. Esto es parte de la mitología griega, igual lo dramatizó el poeta Eurípides en la tragedia de Medea. Ujú. Entonces, probablemente, ¿no? Las culturas, ahí hay una relación con esto, ¿no? Pues más que nada son las pasiones humanas. O Total. sea, obviamente el peor pecado pues es eso, o sea, matar a tu creación, obviamente, ¿no? Pero no, o sea, también me recuerda un poco a Strindberg, creo que es Strindberg, el que hace Señorita Julia. Todos Sí. esos personajes nórdicos, bueno, las mujeres se desquician por una cuestión entre pasión, entre, entre religión, y bueno, hoy en día lo podemos observar, lo que pasa es que ahora ya es como todo muy permisivo, todo muy amplio, pero hoy en día encontramos en varios estratos sociales, sobre todo en estados como Nuevo León, encontramos en España también muchas comunidades que son tan católicas que de verdad tienen ya una doble moral. Nada más que ahora ya es como más, no es tan mal visto. Pero en esa época, estamos hablando 500 años antes y simplemente en los 60 también. O sea, tenían algún pecado y en verdad se morían antes de revelar el pecado. Incluso podemos encontrar en los conventos. Hay un convento en la Ciudad de México que se llama Arte Exteresa Actual, que si tienen Sí. oportunidad vayan porque está atrásito de Templo Mayor. Bueno, en ese convento se encontraron muchos fetos enterrados, así como en ese hay en otros, ¿no? Entonces, en donde la religión, cuando es demasiado estricta, cuando hay demasiados tabús, cuando hay demasiada moralidad, se genera una doble moral y ocurren crímenes atroces, porque todas esas monjas que tuvieron a sus hijos y los enterraron, pues los tuvieron que matar, Sí, y sí. eran sus creaciones, eran sus hijos. Entonces, claro que venimos de esa situación, de una religión eh, muy dura en esa época, mal entendida tal vez, o la Inquisición con un tratamiento muy bárbaro, que no tiene nada que ver con la religión, bueno, lo que marca los preceptos religiosos, lo que marca la palabra de Jesucristo, no tiene nada que ver con cómo se fue llevando la religión. Incluso aquí decían, o sea, hubo hasta juicio para saber si los indígenas eran personas o no, para ser enjuiciados o no por la Inquisición. O sea, en ese grado. Entonces, se me hace muy interesante, Adrián, esta leyenda de La Llorona que hoy en día, bueno, dice así de, cuentan las malas lenguas, ¿no? Que si se oye el grito de La Llorona de ay mis hijos, lejos, quiere decir que la muerte está cerca o La Llorona anda cerca. Pero si se escucha muy cerca de las casas, quiere decir que La Llorona anda lejos. También en la Nueva Santa María, una conocida ancianita también contaba eso, que cuando era niña, ella jura y perjura, bueno, ya no vive, pero jura y perjura que ella escuchó el grito de La Llorona. Y recordemos que la Nueva Santa María fue construida arriba del panteón de la hacienda de Santa María en la Ribera. Sí, sí, sí. Ah, eh, hay mucho por Eso pensar sí, ahí. eso sí tenemos todos los latinoamericanos, o sea, tenemos historias de miedo, de terror, que nos cuentan las leyendas, otros, los abuelos, y que ellos a su vez le contaron sus abuelos, pero es que tenemos una tradición y un bagaje cultural tremendo entre el sincretismo de dos culturas, que es la cultura prehispánica y la cultura de los españoles, que viene mezclada o entremezclada entre árabes, entre italianos, entre judíos y entre varios europeos, entre holandeses, y todo eso hace un enriquecimiento de esta cultura que somos, pues la cultura mexicana y la cultura latinoamericana, cada uno en sus países. Y yo creo que también ya para cerrar,
es justamente toda esta religiosidad mezclada con superstición, mezclada con esoterismo, con espiritualidad, con brujería, las que van a propiciar que justamente en los años 50, 60 surja el realismo mágico, ¿no? Esta corriente literaria que va a retomar muchísimas leyendas, un poco para poner ahí elementos fantásticos. Pues no es gratuito que tengamos un Pedro Páramo que nos habla sobre un lugar de muertos. No es gratuito que tengamos los cuentos de Adela Fernández que nos cuentan, que relatan la importancia de espejos, la duplicidad de entidades. Entonces, pues nada, ¿no? Creo que ahí está muy importante este cine y la invitación está a que ustedes puedan revisar las dos películas de La Las Llorona dos películas. y que nos Película 1 y película 2. ¿cuál les gustó más? ¿La del 60, Entonces, la del 63? ajá, ajá. Entonces van a poder encontrar aquí en la cajita los datos y como la película esta de La Maldición de la Llorona no está sencilla encontrarla, les vamos a dejar el enlace para que puedan acceder fácilmente y la puedan disfrutar, tanto como Adrián. Y yo también la disfruté, pero no era lo que esperaba, entonces yo me quedo con la de 1960, en donde Marilena Márquez, de hecho se parece un poquito a la doña, ya Sí. está un poquito grande ahí en esa película, y así las cejas muy así, muy al estilo de la doña, ¿no? Pero me encanta. Ah, algo importante de remarcar es que esa película está filmada, yo creo que está filmada en Guanajuato, por los callejones, y en el Casino Español, en la Ciudad de México, La cuando es el escena del gran baile. baile, con la escena del baile. Así es. Ok, ok, ok. Pues ya saben, déjenos ahí su comentario, si son Team Esme, Llorona 1960, Team Adrián, Llorona 1963, La maldición de la Llorona. La maldición de la Llorona. Adrián, antes de irnos, me gustaría dar los saludos, Claro, porque la claro. gente nos está siguiendo mucho, les está gustando mucho el programa, nos han comentado cosas divinas, muchísimas gracias, pues nuestra labor es precisamente acercar a estas nuevas generaciones al cine de los 50, del 40, de cine blanco y negro, y por supuesto acercar también a los adultos mayores para que disfruten en familia y entre amigos estas maravillosas películas. Tenemos saludos a Pili, a Emi, a Gigi, a Karina, a Kenia, a Oscar, a Mijail, a Marian Revilla de Cuernavaca, que nos sigue fervientemente y nos manda muchos saludos. Y así como, bueno, a Andrea, Adriana, a la nena de Guadalajara, que les mandamos unos saludos, porque la vez pasada sí estuvimos mencionando varias cosas de los parientes de Guadalajara y de todo. Bueno, pues les mandamos muchos saludos. Y pues nada, suscríbanse a nuestro canal, apóyennos, ayúdenos a llegar a los 100 suscriptores, vamos pasito a pasito, pero por favor ayúdenos con eso, compartan el video en sus redes sociales, entre amigos, en sus grupos de WhatsApp, de Telegram, y ya saben, si nos comentan, si nos dejan su like, el algoritmo de YouTube nos ayuda a llegar a más y más personas. Entonces, Y por por favor, supuesto, sí, adelante. Y por supuesto, recomiéndenos películas para que podamos nosotros hacer los análisis de. exacto, ¿no? Déjenos acá sus inquietudes. Estas han surgido un poco de eso y de nuestras conversaciones. Y aquí seguiremos rumbo a otro encuentro más para hablar de cine clásico mexicano, de nuestra dorada época de oro. Entonces, Esme, muchísimas gracias por esta tarde. Igualmente, Adrián, un placer como siempre. Amigos, muchas gracias por permitirnos llegar hasta donde quiera que estén. Y pues estamos aquí haciendo lo que nos gusta. Un saludo y hasta pronto.